Hola chicos, ahora quiero trabajar los verbos del modo indicativo compuestos, es decir, que van a llevar un auxiliar y van a llevar un verbo en participio. Si ustedes recuerdan, en un video anterior decía que los verbos en participio simplemente se les quita la terminación ar, er e ir y se le pone el ado o ido, como lo podemos ver en estos ejemplos. El ado va a servir para los verbos terminados en ar y el ido para los verbos terminados en er e ir. Vamos a hacer estos ejemplos con otro verbo para que lo podamos observar. Cuando yo quiero hablar en pretérito perfecto, yo utilizo por decirlo así, yo he caminado, tú has caminado, él, ella, usted ha caminado, nosotros hemos caminado, ellos, ella, ustedes han caminado, allí sería han caminado. Entonces, si ustedes se fijan, simplemente lo que nosotros nos vamos a, a ponerle especial atención acá es en utilizar el auxiliar correcto. Este último en ellos, ellas, ustedes es an, no es con S, es con N, perdón. Esto en cuanto a la construcción de los verbos en pretérito perfecto. En cuanto al pretérito pluscuamperfecto, podemos ver que la construcción cambia. Lo único que no cambia es el verbo en participio. Todos van a utilizar verbos en participio en los verbos compuestos. Y así nos queda, por ejemplo, con la terminación er. Vamos a hacer er. Había aprendido, tú habías aprendido, él, ella, usted había aprendido, nosotros habíamos aprendido, ellos, ellas, ustedes habían aprendido. Simplemente cambia el auxiliar. Todo eso subrayado lo vamos a llamar auxiliar del verbo. De ahí nos vamos al pretérito anterior. De igual forma, simplemente va cambiando el auxiliar. Veamos el ejemplo de los verbos terminados en ir. Yo hube vivido, tú hubiste vivido, él, ella, usted hubo vivido, él, ella, usted hubo vivido, nosotros hubimos vivido, ellos, ellas, ustedes hubieron vivido. Y en cuanto al futuro compuesto, igual, ¿verdad? Cambia simplemente el auxiliar y queda de la siguiente forma. Vamos a utilizar el habré, habrás, habrá, habremos y habrán para construir nuestras oraciones en futuro compuesto. Por último, tenemos el condicional compuesto, que los auxiliares serían de la siguiente forma. Habría para la primera persona, habrías para la segunda persona, habría para tercera persona, habríamos para la primera persona del plural y habrían para la tercera persona del plural. Ahora bien, como les decía anteriormente, los verbos del modo subjuntivo son muy poco utilizados. Es por eso que, si bien no vamos a profundizar mucho en esto, pero sí me gustaría mucho que lo conocieran. En cuanto al cuadrito de arriba, corresponde al modo subjuntivo del presente, y allí pueden ver el ejemplo con los mismos verbos que hemos estado viendo: hablar, aprender y vivir. Y ahí están las diferentes conjugaciones. Lo mismo sucede con el pretérito imperfecto. Ahí podemos ver, por ejemplo, el presente: yo hablé en la reunión, o bueno, ahí pueden observar las diferentes conjugaciones. Lo mismo con el pretérito imperfecto. Esto es simplemente para que los conozcan, ya que son muy pocos utilizados. Lo mismo en cuanto al pretérito perfecto, que sería el de arriba, y el pretérito pluscuamperfecto. Estos, al ser verbos de clasificación compuestos, van a llevar un auxiliar y vamos a utilizar el verbo en participio, y ahí podemos ver los ejemplos: yo haya hablado, tú hayas aprendido, él, ella, usted haya vivido. Entonces simplemente va a cambiar el verbo auxiliar. Lo mismo con el pretérito pluscuamperfecto: yo hubiera hablado, tú hubieras aprendido, él, ella, usted hubiera vivido. Y por último, el modo subjuntivo del futuro simple, que sería
bueno, ahí tienen las conjugaciones y el futuro compuesto. Recuerden que todos los compuestos, todos los verbos que su tiempo verbal sea compuesto van a llevar un auxiliar del verbo, generalmente que es el verbo haber conjugado en sus diferentes formas, y un verbo en participio, es decir, con terminación de ado e ido. Bueno, esto era más que todo, les quería mostrar la estructura de los diferentes tiempos verbales. Hasta aquí llegaría este video, muchísimas gracias.